Dice la palabra del Señor: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No sé si quieres leer ese último versículo conmigo. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia. Te pedimos que en esta noche tú nos hables, Señor, tú toques nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío, que tu buena palabra, Señor, escudriñe cada intención, Dios mío, de nuestros corazones. Escudriñe nuestros pensamientos, Señor. Escudriñe cada parte de nuestra vida, Señor. Y que allí, Señor, donde tu buena palabra tiene que entrar, entre, Dios mío, y obre, Padre eterno, un cambio, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El apóstol Pablo le dice a los romanos este versículo, y es un versículo hermoso, es un versículo que nos habla acerca de la libertad a la cual nosotros hemos sido llamados. Esta porción de la palabra nos habla a nosotros acerca de la libertad que Dios compró para cada uno de nosotros. La libertad que Él obtuvo en la cruz del Calvario y al resucitar. Y dice ahí la palabra: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una palabra que quizás hemos repetido, hemos hablado, hemos confesado, pero me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo, que él dice que no hay condenación. Hay algunas versiones que dicen que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay una versión que me gustó como dice, y la puse aquí, dice: ahora pues ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Esa porción de la palabra me gustó y Dios me habló, y me gustó lo que decía allí, que dice: no hay ningún peso de condenación sobre los que están injertados en Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido injertados en Cristo Jesús. Dice la palabra, hay unos versículos que puse allí, que seguramente usted ya los conoce, que dice que nosotros, siendo de un olivo silvestre, fuimos injertados en contra de naturaleza en el olivo verde, en el olivo que está cultivado, el olivo que es Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido injertados en ese olivo, y fuimos injertados, dice otra porción de la palabra, que siendo nosotros parte de ese árbol, que nosotros participemos de la rica savia de ese árbol. Y el apóstol Pablo, hablando a los romanos y habiendo hablado de cosas que muchas veces nos afectan a nosotros como seres humanos, el apóstol Pablo, al haber hablado con los romanos, les dice: no hay un peso de condenación. No hay ningún peso de condenación sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Qué maravilloso poder entender esto. Qué privilegio tú y yo gozamos de poder disfrutar del árbol de vida, de poder disfrutar del árbol que es Cristo, de poder tomar de esa savia, de esa riqueza que dice Romanos 11:17, dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas,
Y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Cuando dice aquí que esas ramas que estaban injertadas en aquel olivo, dice que fueron desgajadas esas ramas. Algunas de esas ramas fueron desgajadas para que tú y yo, siendo olivo silvestre, fuéramos injertados contra la naturaleza. Contra naturaleza, tú y yo fuéramos injertados para poder ser participantes, dice aquí la palabra, con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Ahora tú y yo, al esas ramas que representa Israel, el pueblo de Israel, sabemos que Dios tiene un plan que va a culminar, un plan que Dios va a seguir trabajando cuando venga la semana 70 de Daniel. Pero el pueblo de Israel, por un momento, dice allí la palabra, que fue desgajadas aquellas ramas para que tú y yo fuéramos injertados y que tú y yo fuéramos participantes de la rica savia de aquel olivo, de esa savia que fluye de la raíz del olivo. Y la savia, cuando usted va y busca qué es la palabra savia, una de los significados de esa palabra quiere decir que es un agua que lleva nutrientes y lleva propiedades de crecimiento. Y cuando tú y yo participamos de esa savia, cuando fuiste injertado en el olivo, y cuando tú empiezas a participar de la savia, empieza a traer crecimiento a tu vida y a mi vida. Empieza a producir un crecimiento en nuestras vidas. Empieza a producir algo diferente en nosotros. Y yo creo que ese es un gran privilegio. Es un gran privilegio que nosotros, no siendo ni pueblo, dice la palabra, fuimos injertados para ser participantes de la rica savia. Ahora la pregunta es si estás participando. La pregunta es si fuiste injertado, ¿estás participando de la savia o no estás participando de ella? ¿Estás bebiendo de esa savia? ¿Te estás llenando de esa savia? ¿Te estás llenando del olivo? ¿Estás injertado? Pero no solo fuiste injertado, sino que estás tomando de esas savias, te estás nutriendo de ese árbol, de esa rica savia, dice la palabra. ¿Te estás nutriendo? ¿O será que llevas tiempo sin nutrirte? Pero algo que va a dar a conocer si nosotros estamos participando de la savia es precisamente lo que dice Juan capítulo 15 y versos 5 al 9. Juan 15, 5 al 9 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. El verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, así probéis que sois mis discípulos.
El verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, ¿cómo tú y yo nos vamos a dar cuenta que estamos participando de esa savia? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que estoy participando de la savia, que estoy participando de ese árbol, que estoy participando en este caso de la vid en mi vida? Dice que el que permanece en él y él en nosotros lleva mucho fruto. Si tú y yo permanecemos en el Señor, vamos a llevar mucho fruto, porque Pablo dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, lo importante es permanecer en Cristo. Yo no te estoy hablando de tu salvación, sino que te estoy hablando de permanecer en Cristo Jesús, de permanecer unido en Cristo Jesús. Unido a Él, unido a ese árbol, unido al Señor en tu consagración, en tu búsqueda, en tu entrega hacia Él. Dice el verso 6: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. ¿Cuántos no hemos visto que lamentablemente se han secado? ¿Cuánto no hemos visto? Quizás tú conoces muchos que en un tiempo estuvieron injertados y encendidos y bebiendo de esa savia, participando de las riquezas que Dios da, pero llegó un momento donde se empezaron a secar. Llegó un momento donde empezó a secarse su vida espiritual. Y allí dice que el que no permanece en el que no da fruto es quitado y se seca. Se empieza a secar. Cuando tú y yo nos alejamos del Señor Jesús, ¿qué empieza a suceder? Yo no sé si algún día te has debilitado en tu vida espiritual, en tu vida de búsqueda, en tu entrega, en tu vida de oración. Quizás un día a mí me ha sucedido. Pero ¿qué empieza a suceder? Empezamos a sentirnos secos. Y incluso hasta nos molestamos, nos enojamos, porque algo nos hace falta. Algo está sucediendo en nuestra vida que echa de ver que no estamos llevando fruto, que no estamos participando de la savia. Que la vida que un día llevábamos, la vida espiritual que un día llevábamos, ha empezado a menguar. Y lo que empieza a suceder es lo que dice esa porción de la palabra, que dice que si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Dice el verso 6: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque algo que es importante y me llama la atención, que el Señor Jesús dice dos cosas en esta porción de la palabra que deben de permanecer en nosotros, y una de ellas son sus palabras. Cuando tú leas la palabra, cuando tú escuches un mensaje de Dios, debes de comerte esa palabra. Que no sea solamente oír un mensaje más, que no solamente sea leer la Biblia como un libro cualquiera, sino que sea alimento para tu vida. Que sea algo que te nutre, algo que te fortalece, algo que te llena. Cuando tú leas la palabra, quizás van a haber porciones de la palabra que no vas a entender, pero cómete la palabra. Cómete esa palabra, que la palabra te dé vida, que la palabra crezca dentro de ti. Que la palabra de Dios puede ser una palabra que para muchos quizás sea insignificante. Quizás Dios te da una revelación, quizás Dios te habla en una porción de la palabra y algunos te dirán: ya conozco esa revelación, ya eso es de elementaria, eso es de principiantes. Pero cómete la palabra. Cómete la palabra que Dios te da. Nútrete de esa palabra. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de estarnos nutriendo, comiendo de Él.
comiendo de Él día tras día, comiendo de su palabra. Y la palabra, qué hermoso que el Señor Jesús dijo: y si mis palabras permanecen en vosotros. Porque una de las cosas que no van a pasar son las palabras del Señor. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras, más mi palabra no pasará. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, si tú te estás nutriendo de esa palabra, que no solo sea conocimiento, sino que sea vida. Como dijo el Señor Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Algún día has sentido que la palabra te habla a tu espíritu? ¿Algún día has sentido que la palabra te está hablando, que es algo que no puedes explicar, pero algo está sucediendo dentro de ti? Es la palabra que está viva, que te está hablando. Que esa palabra crezca dentro de ti, que esa palabra se haga vida dentro de nosotros, que cobre vida en nosotros, que no solo sea una porción de la palabra más, sino que sea algo que nos dé vida. El versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y dice: permaneced en mi amor. Otra de las cosas que van a permanecer para siempre es el amor. Y esas cosas deben de permanecer en nosotros. Algo que es muy importante, que nosotros como hijos de Dios veamos que estén dentro de nosotros, estén permaneciendo en nosotros, es la palabra del Señor y el amor. Que estén permaneciendo en nosotros, que tú estés creciendo día tras día en el amor de Dios, que tú puedas decir el día de mañana: ya amo a aquella persona que me caía mal, ya no sé qué sucedió, pero lo puedo amar, puedo verlo con ojos de misericordia, puedo ver aquel que nunca me pagó lo que me debía, puedo darle la mano y no sentir ganas de cobrarle. Que crezca el amor de Dios en nosotros, amén. Pero me llama lo que dice allí, me llama la atención lo que dice, regresando a Romanos capítulo 8, verso 1. Dice: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando Pablo dice allí, esto es algo que quizás la primera frase nos gusta y nos gusta leerlo y confesarlo incluso, y muchas veces confesamos solamente la primera frase: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice la siguiente frase: estos son los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, algo que tú y yo debemos de entender, que el Señor sí quitó la condenación de la muerte y del pecado, quitó la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Porque ahí en Romanos Pablo habla de una ley del pecado que hay en nuestros miembros. Pero el Señor Jesús, cuando nosotros permanecemos en Él y cuando nosotros andamos en Él, Él quita la condenación y quita la autoridad de la ley del pecado. Quita esa autoridad y tú ya puedes decirle no al pecado. Tú ya puedes decirle: el pecado se te puede presentar delante de ti en diferentes formas, y tú le puedes decir no, porque fue quitada esa ley por la ley de la vida del Espíritu. Pero cuando allí Pablo dice: estos son los que no andan conforme a la carne, allí es donde la Biblia nos pone el espejo y nos pregunta: ¿andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu?
¿Andas en la vida del Espíritu verdaderamente o en la iglesia te pareces a todos los demás y pareces ser santo en la iglesia y espiritual, pero la realidad es otra? Porque cuando nosotros queremos participar de esa savia, cuando nosotros queremos crecer en el Señor Jesús, es importante ver que eso va ligado a la vida del Espíritu. Eso va ligado a que yo tenga una vida, pero no la vida de mi carne, sino la vida del Espíritu de Dios. Y dice Gálatas capítulo 19 y verso 21. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y dice, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora la Biblia allí dice en Gálatas que las obras de la carne son hechas evidentes o son evidentes. Hay una versión en inglés que dice que las obras de la carne son manifestadas. Porque cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, se empieza a manifestar las obras de nuestra carne. Cuando tú y yo nos acercamos más a Dios, se va a manifestar más las obras de nuestra carne. Cuando tú y yo nos acercamos a la luz, va a empezar a manifestarse la carnalidad que hay en nosotros. Porque mientras estamos en oscuridad, no vamos a poder ver las obras de nuestra carne. Pero en cuanto te acercas a Dios, en cuanto yo me acerco a Dios, en cuanto yo empiezo a buscarlo a Él, se empieza a manifestar. Si hay obras de mi carne, y seguramente va a haber, seguramente vamos a ver más de algo en nuestras vidas. Ahora hay cosas allí que quizás muchos de nosotros digamos, no, esas ni cuando estaba en el mundo participé de ellas. Pero hay cosas que incluso podrían estar todavía vigentes en nosotros. Habla allí de celos, de enojos, de rivalidades. Habla de borracheras, habla de orgías, habla de envidias, habla de disensiones, habla de sectarismo. Pero la palabra dice que las obras de la carne son evidentes. Para ver una obra de la carne o para conocer a alguien si es carnal o no, no se necesita discernimiento del Espíritu. No se necesita decir, es que yo discierno que el hermano como que es carnal. Si es carnal, dice la palabra que las obras de la carne son evidentes. Se van a ver, se va a echar de ver. Pero tenemos que ver que si hay obras en nuestra carne, no tengo que decirle al Señor, Señor, muéstrame si soy celoso. Uno sabe si es celoso. Muéstrame, Señor, si soy envidioso, si cuando veo que a mi hermano le va bien, envidio. Si veo que mi hermano trae buenos zapatos y yo traigo los mismos del año pasado. Pero tenemos que ver, tenemos que escudriñarnos y como te digo, quizás no va a necesitar mucho discernimiento. Podemos darnos cuenta si hay envidia, si hay rivalidades. ¿Tendrás algún rival en este lugar? No lo digas, pero preguntémonos, ¿tendré yo un rival aquí en la iglesia? ¿Tendré alguien con quien compito y que quiero
quiero ganarle y quiero ser mejor y quiero, porque hay lugares donde se compite. Hay lugares donde se compite por los privilegios. Hay lugares donde se compite por los puestos. Quizás aquí no, ¿verdad? Aquí todos nos llevamos bien. Amén, dígalo con convicción. Pero hay lugares donde hay rivalidades. Hay lugares donde hay celos, donde me da celo que Dios le dé un don al hermano, donde me da celo la gracia que Dios puso sobre otro. Hay quienes todavía andan en borracheras. Pero dice, me llama la atención que dice allí que las obras de la carne son evidentes. Es evidente. Se da a conocer. Se va a dar a conocer. Si tú y yo somos carnales, se va a dar a conocer. No tienes que tratar de esconderlo. Mejor di la verdad. La verdad es que estoy lejos de tener una vida entregada a Dios. Estoy lejos de participar de la savia. Estoy lejos de estar entregado verdaderamente a Dios. Me he alejado, pero reconozco que necesito tener una vida espiritual. Reconozco que necesito dejar ciertas cosas de mi carne. Reconozco que necesito hacer a un lado cosas de mi carne. Ahora, algo que me llama la atención y que me pregunto es, ¿podrá un carnal tener un don de Dios? ¿Podrá un carnal profetizar? ¿Podrá un carnal hablar en lenguas? ¿Podrá un carnal discernir? ¿Podrá un carnal poner las manos sobre otro y que sane? Vayamos a 1 Corintios capítulo 3 y verso 3. La iglesia de Corintios era una iglesia que los 9 dones se manifestaban, que se movían poderosamente, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que decirlos, pongamos orden, 2 o 3 a lo mucho que profeticen. Y si van a hablar en lenguas, que no hablen todos, por favor. Que hablen sus lenguas mejor en la casa. Estoy hablando lo que dijo el apóstol Pablo, no estoy diciendo aquí porque me voltearon a ver algunos. Pero le estoy hablando de que de tal manera era el movimiento del Espíritu Santo en ese lugar. Qué hermoso ha de haber sido poder ver que no unos hablaban en lenguas, sino todos hablaban en lenguas. Que varios de la congregación profetizaban, que si venía algún enfermo, se levantaba uno y le ponía la mano porque tenía el don de sanidad y sanaba. Que venía alguien que no tenía un dedo y venía el que tenía el don de milagros y le ponía la mano y le crecía el dedo. Pero miremos lo que Pablo le dice a este pueblo, y le dice en el capítulo 3 y verso 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esta era la iglesia donde se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía al apóstol Pablo como el que les enseñaba. No tenían a un pastor, no tenían a otro hombre, sino que el mismo apóstol Pablo les empezó a enseñar. El apóstol Pablo les dijo incluso, permítanme un poco de locura porque quiero presentarlos como una virgen pura delante de Dios. El apóstol Pablo se ocupó de esta iglesia de los Corintios, pero vemos que en esta porción de la palabra les llama la atención y les dice, porque aún sois carnales. Aún se ve la carnalidad, aún se ve los celos, las envidias. Hay quienes profetizan y son carnales. Hay quienes Dios los usa y hablan en lenguas y viven una vida carnal. No estamos diciendo que no son salvos. Pero cuando tú y yo vemos que alguien se emborracha, o vemos que alguien se pelea con otra persona, o vemos que alguien dice una mala palabra, no es que no sea salvo, es que es carnal.
Y hay quienes no son salvos, eso lo sabemos, pero hay quienes son salvos y son hijos de Dios, pero son carnales. Pero tú y yo somos llamados a no permanecer en nuestra carne, sino a que tener la vida del Espíritu. El Señor lo que quiere es que tú y yo tengamos una vida y que sea la vida del Espíritu. No solo que hablemos en lenguas, no solo que profeticemos, que es bueno, que yo anhelo que los 9 dones del Espíritu Santo se manifiesten en ese lugar, pero que más que eso, que tú y yo tengamos la vida del Espíritu en nosotros, que tengamos una vida entregada a Dios, una vida donde estamos consagrados al Señor Jesús, una vida que cada día que pase nos vamos pareciendo más a Él y que hay menos de nosotros. Que nuestra vida se manifieste eso más que otras cosas, que se manifieste la vida de Dios en cada uno de nosotros, que se manifieste la gloria de Dios en tu vida, que se manifieste la gloria de Dios en mi vida. Que el día de mañana que tú estés caminando en tu trabajo, que la gente pueda ver algo reflejado en tu vida diferente. Que la gente pueda percibir algo diferente en tu vida. Que la gente pueda decir, es que tú tienes algo que no es como los demás. Es que cuando tú hablas algo es diferente. Cuando tú entras, algo cambia en el ambiente. Y es que tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros. Es que estamos operando bajo la vida del Espíritu Santo. Es que estamos caminando bajo la vida del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8 y verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora el Señor nos dio a su Espíritu para que por medio del Espíritu tú y yo hagamos morir las obras de nuestra carne. Esos celos, esas rivalidades, esa contienda, quizás tú digas, es que yo no me puedo deshacer de esto, es que de plano me cae mal toda la gente me cae mal y ni siquiera quiero andar entre la gente. Pero por medio del Espíritu tú y yo tenemos el poder de hacer morir de las obras de la carne. No sé si algún día te has preguntado, no contestes, pero algún día te has preguntado, ¿por qué esta área no puedo hacerla morir? ¿Por qué por más que intento, más que hago, más que trato de cambiar mi rutina, no puedo escaparme de esta área? Y es porque necesitamos andar en la vida del Espíritu. Dios te ha dado el poder y Dios me ha dado el poder de hacer morir las obras de la carne. Dios te ha dado el poder de caminar como caminó Pablo, de caminar como caminó Pedro, de caminar como caminó el apóstol Juan, que eran hombres entregados a Dios, que eran hombres que Dios usó poderosamente, pero ese poder se encuentra bajo el señorío del Espíritu Santo. Ese poder se va a encontrar cuando tú te sometas y cuando yo me someta bajo el señorío del Espíritu Santo. Cuando tú y yo le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí está mi vida, ayúdame, transfórmame, haz algo en mí. Me entrego a ti, entrego mi vida con mis rajaduras, con todo lo que tengo, pero quiero ser útil en tus manos. Quiero ser útil, quiero ser una persona útil en tu reino, Dios eterno. Y que tú le digas al Señor, usa mi vida, cámbiame. Y tú te empieces a meter en una entrega, en una búsqueda.
Cuando tú empiezas a buscar de Dios y tú empiezas a orar y tú empiezas a leer la palabra y tú empiezas a buscar tener experiencias sobrenaturales, que Dios te empiece a tocar tu corazón, que Dios te empiece a cambiar, vas a empezar a cambiar. Va a haber áreas en tu vida que tú vas a decir, ya no tengo esto, ya no tengo aquello, ni me di cuenta cuando sucedió este cambio en mi vida. Pero eso es la vida del Espíritu. Y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir bajo esa vida. Yo sé que hoy en día la iglesia lamentablemente se ha alejado tanto de Dios, se ha alejado tanto del modelo que Dios hizo para la iglesia, que muchas iglesias hoy en día, cuando vemos a personas de ciertos lugares, no sabemos distinguir, no podemos distinguir si es salvo o si es del mundo. Porque lamentablemente la iglesia se ha hecho al modo del mundo. Lamentablemente hay mucho del mundo que la iglesia ha permitido o ha invitado a entrar dentro del movimiento de lo que es la iglesia de Dios. De tal manera que oímos cosas que son vergonzosas hablarlas. Son vergonzosas, es vergonzoso hablar ciertas cosas en los medios de comunicación. Y hay gente que no tiene cuidado y habla cosas en los medios de comunicación para atacar a ciertos hombres o a ciertos movimientos, y lo dicen como cualquier cosa. Pero lamentablemente hay cosas que se mueven dentro de la iglesia que es, como dijo Pablo, vergonzoso incluso hablar de ello. Pero aunque la iglesia se ha alejado tanto del modelo que Dios tenía diseñado, hoy Dios te hace la invitación a cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros Dios le hace la invitación y nos dice: ¿quieres vivir bajo la vida del Espíritu? ¿Quieres operar bajo la unción del Espíritu? ¿Quieres caminar bajo el poder del Espíritu? ¿Quieres hacer morir las obras de tu carne que estorban dentro de mi reino y ser útil dentro del Evangelio? Vivir la realidad del Evangelio. Dios te hace la invitación en este día, iglesia. Dios te dice, iglesia, yo te he llamado a vivir bajo la unción del Espíritu. Yo te he llamado para caminar bajo la vida del Espíritu. Yo te he llamado para caminar bajo el señorío de mi Espíritu Santo. Por eso lo envió Dios. Por eso el Señor envió al Espíritu Santo. Para que tú y yo podamos hacer lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Os maravilláis de esto? Cosas mayores haréis vosotros. Pero tenemos que darnos cuenta que esas cosas mayores no las estamos haciendo. Tenemos que darnos cuenta de la realidad que carecemos muchas veces de esa vida del Espíritu. Tenemos que darnos cuenta de la realidad que muchas veces están más vivas las obras de nuestra carne que las obras del Espíritu. Muchas veces está más viva nuestra carnalidad que la vida en el Espíritu Santo. Pero Dios nos habla hoy y Dios nos dice que Él quiere que caminemos bajo esa vida del Espíritu. ¿Quieres caminar bajo la vida del Espíritu? ¿Quieres participar de la rica savia? ¿Quieres estarte llenando de esa rica savia? ¿Quieres estar participando de la vida que proviene de la raíz? Solo es que te sometas bajo el señorío del Espíritu Santo. Solo es que le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, sé que te lo he dicho quizás muchas veces, pero hoy va en serio. Hoy es verdad, hoy es verdad, hoy me quiero entregar.
Hoy quiero que uses mis manos, que uses mi voz, que uses mi caminar para tocar a otros, que uses, y si fuera posible, como a Pedro, que usaba su sombra para sanar a otros. Pero Dios te está llamando, iglesia, a vivir la realidad del evangelio, a vivir en lo sobrenatural de Dios, a no solo oír de lo sobrenatural, a no solo hablar de lo sobrenatural, sino a vivir en lo sobrenatural de Dios. Dios te está llamando a caminar una vida diferente a la cual quizás has caminado hasta hoy. Dios está llamando a caminar en un camino más elevado, más alto, como dice la palabra, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dios te está invitando, iglesia, a que camines bajo esa vida del Espíritu, a que por el Espíritu hagas morir las obras de la carne. Y quiero leer allí en Romanos 8, el verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y cuando yo leo esta palabra, me pregunto, ¿será que los que no son guiados no son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios. Pero la palabra que se usa aquí en el griego es la palabra huíos para hablar de los hijos. Y la palabra que se usa en las demás porciones de la palabra para hablar de los hijos de Dios, muchos de ellos se usa la palabra tecnón, que la palabra tecnón nos habla de un hijo, de una hija, pero una hija que le falta crecer o un hijo que le falta crecer. Y cuando aquí la palabra usa y dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, son huíos de Dios, son hijos de Dios, son hijos maduros, son hijos que han crecido, que han madurado, que han entendido y que se han entregado a la vida del Espíritu, que han por la vida del Espíritu hecho morir las obras de su carne. Son hijos que han madurado en su caminar. Ahora, Dios nos llama a madurar en nuestra vida, a crecer, a no permanecer como niños. Yo entiendo que los que tienen pocos años hagan cosas de niños. Pero tú y yo que llevamos años en el Evangelio, Dios te está llamando a no ser solo un tecnón, sino a ser un huíos, un guiado por el Espíritu Santo. Decía el apóstol Ríos, y hablaba en un video que yo me recuerdo que miraba, y él hablaba de los cibernéticos de Dios, de los guiados por Dios, de aquellos que el Espíritu les decía a dónde ir. Y yo miraba eso como algo quizás imposible, inalcanzable en ese tiempo. Tenía 16, 17 años. Pero cuando yo veo esta porción de la palabra y leo que el apóstol Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son huíos de Dios, son hijos maduros de Dios. Y yo veo que la palabra me llama y me dice que madure. La palabra de Dios me llama a madurar en mi vida espiritual, a crecer, a no quedarme como niño, a no hacer lo que muchos hacen, quedarse en ese estado de niño y permanecer allí por mucho tiempo, sino que Dios te llama y me llama a mí a madurar, a ser guiados por el Espíritu Santo, a que cuando tú salgas de tu casa, el Señor te hable y te diga: te voy a usar en este día para hablarle a una persona, toma este camino. Y tú le puedes decir al Espíritu, pero todos los días tomo esta ruta. Pero el Espíritu te va a decir, toma esta ruta ese día. Y tú vas a decir, bueno, si es tu voluntad, voy a tomar esa ruta. Y vas a ir en esa ruta y el Señor te va a poner alguien delante de ti. Quizás alguien que tuvo un accidente, quizás alguien que está allí, y el Espíritu te va a decir, acércate, así como le dijo a Felipe.
acércate a ese carruaje. Y Dios te va a poner gente delante de ti a los cuales tú le vas a hablar la palabra de Dios, a las cuales tú vas a poder compartir el glorioso evangelio que Dios nos ha llamado a vivir. Porque el evangelio que Dios te ha llamado a vivir y que Dios me ha llamado a vivir es un glorioso evangelio. Que nosotros quizás no veamos la realidad del evangelio es otra cosa. Pero Dios nos ha llamado a vivir en un glorioso evangelio, en un evangelio de poder, en un evangelio que transforma, que cambia, que libera, que da vida. Dios nos hace la invitación, amado hermano. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y Dios te dice en este día, ¿quieres vivir bajo la vida del Espíritu Santo? O si quieres seguir viviendo como has vivido hasta hoy, está bien. Él no nos va a obligar. Pero yo quiero vivir el glorioso evangelio de Dios. Dios te dice en este día, ¿quieres ser un huíos? ¿Quieres ser un hijo maduro? ¿Quieres ser un hijo que es guiado por mi espíritu? Entrégate a mí, entrégate a mí. Quizás hay alguien, y voy a hacer la invitación, quizás hay alguien que en este día Dios le esté hablando a su corazón. Y tú quieres participar de lo que Dios tiene para su pueblo. El primer paso es aceptar a Cristo como tu Salvador. Si tú no lo has aceptado en tu vida como tu Salvador, puedes pasar en este día y oraremos por ti. Quizás te quieres reconciliar con el Señor. Quizás le quieres decir al Señor, Señor, me he alejado, pero vuelvo a ti como aquel hijo pródigo. Vuelvo a tu casa, vuelvo a la entrega, vuelvo a rendir mi vida delante de ti. Si no hay nadie que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, quizás tú ya has sido injertado, quizás tú ya fuiste injertado en el olivo, pero te has dado cuenta que te falta mucho, que te falta para llegar a ser lo que dijo Pablo, que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, son hijos maduros. Quizás tú oyes y tú lees lo que la palabra habla acerca de lo sobrenatural de Dios. Y cuando lo lees dice, qué hermoso, qué maravilloso, cómo Dios se movía. Pero Dios se quiere mover en ti de esa misma manera. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que vamos a participar de la cena, pero quiero dar unos momentos para